Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hoy es miércoles 28 de octubre. Vamos a dar inicio a este curso online de ortoqueratología. Ortoqueratología es una especialidad, no tiene muchos años, ya Joan les va a explicar, justamente uno del título de la charla es Historia de la ortoqueratología, y van a ser 8 clases, dictadas mayormente por el profesor Joan Pérez Corral. El profesor Joan Pérez Corral, como la mayoría de ustedes saben, él es español y es una, no sé, yo digo esa palabra, ¿no? Él es una eminencia, digamos, en lo que es la terapia, la ortoqueratología. El doctor Joan Corral, bueno, tiene una extensa trayectoria, ¿verdad? Pero lo que más él tiene un máster de Ciencia de la Visión de la Universidad Politécnica de Cataluña, es diplomado en óptica por la Escuela Técnica Universitaria, la Escuela Universitaria de Óptica de Terrassa. Es fellow de la Academia Internacional de Ortoqueratología, tiene un posgrado en especialización en contactología, ha dictado, desde hace varios años, innumerable cantidad de ponencias, principalmente de ortoqueratología. Y ya para finalizar y para darle paso a Joan, contarles que él es vicepresidente de la Academia Europea de Ortoqueratología y representante de la misma en la Academia Internacional de Ortoqueratología. Es representante de España en la Academia Europea de Ortoqueratología, miembro de IACLE, que es la institución internacional de educadores de lentes de contacto. Bueno, hecha esta introducción, voy a dar paso a Joan. Joan. Muchas gracias, Robert. ¿Me confirmáis, por favor, que se me escucha bien? Yo a veces te oigo un poquito entrecortado. Perfecto. Muy bien, Lorena. Estupendo, María. Venga, pues vamos a empezar. Veo que me escucháis bien. Como veis, la iniciación del curso, vamos a empezar hablando un poquito de historia de la ortoqueratología. Y me gusta empezar por la historia porque habitualmente es un tratamiento que cuando se lo recomendamos a nuestros pacientes es como si fuese la primera vez que lo oyen. De hecho, es un tratamiento que está poco conocido, tanto entre los profesionales como entre los usuarios, entre los posibles pacientes a los cuales vamos a someter ese tratamiento. A ver si puedo cambiar la diapositiva. Perfecto. Bien. Antes de nada, comentar de que no tengo ningún tipo de interés comercial, ni con laboratorios de lentes de contacto, ni con laboratorios de instrumentos, ni soluciones de mantenimiento que puedan surgir durante esta sesión o durante las siguientes sesiones. No obstante, sí que, como ha comentado antes Robert, pues sí que tengo ciertas relaciones profesionales, sobre todo a nivel de instituciones en el mundo de la ortoqueratología, tanto a nivel nacional, europeo como mundial. Bien, ese es el guión que vamos a seguir hoy. Vamos a hablar un poquito sobre qué es la ortoqueratología, vamos a hablar un poquito de historia, dónde estamos actualmente, hacia dónde nos lleva la ortoqueratología, y luego vamos a entrar en una parte muy importante en la que vamos a ver cómo es una lente de ortoqueratología. Y luego, para finalizar, pues veremos un vídeo de cómo se puede diseñar una lente de ortoca. Bien. ¿Qué es la ortoqueratología? La ortoqueratología es básicamente un tratamiento clínico. A mí me gusta dejar bien claro el concepto de tratamiento. Es una adaptación especializada de lentes de contacto que tiene como objetivo generar un moldeo corneal controlado. Los pacientes se van a poner la lente de contacto por la noche, antes de acostarse. Esa lente durante la noche va a ejercer una serie de fuerzas hidrodinámicas, esa lágrima que va a quedar entre la lente de contacto y la córnea va a realizar unas presiones positivas, negativas, que veremos más adelante, que son las que van a generar esos cambios en el epitelio corneal. De forma que cuando los pacientes se quiten la lentilla por la mañana, van a ser capaces de ver bien durante todo el día, desde que se levantan hasta que se acuestan. Pero tengamos en mente el concepto ese de tratamiento, porque realmente es una lente que buscamos que realice un efecto en la córnea. Estamos cambiando la morfología corneal, estamos cambiando la fisiología, la topografía. Por tanto, no es una simple adaptación de lentilla con la que el paciente vaya a ver bien, sino que queremos que esa lente realice un moldeo corneal.
Bien, se estima, se cree de que la ortoqueratología inició ya por los años 1600. Hay algunas referencias de la medicina tradicional china, algunos gráficos, en los que parece que se ponían unas bolsitas de arena o de arroz encima de los párpados de algunos pacientes para mejorar esa visión. Básicamente lo que se buscaba era un cierto aplanamiento. De todas formas, no sé si esto es mito o realidad, porque realmente cuando vamos a buscar literatura científica que lo corrobore, no llegamos a encontrarla. No obstante, sí que ya hay datos que en el 1962 George Jessen diseñó una lente, una estrategia de adaptación que denominó ortofocus. En aquella época, las lentes de contacto que se adaptaban, lentes de contacto para visión normal, como lentes permeables, no eran lentes gas permeables como conocemos hoy en día, eran lentes de PMMA. Entonces estas lentes de contacto, como no tenían transmisibilidad del oxígeno, se adaptaban muy planas. Y se dieron cuenta que algunos pacientes miopes, tras quitarse la lente de contacto, habían mejorado su visión respecto a la que tenían antes de haberse puesto las lentillas. Y luego pensaron que era debido a un moldeo corneal, que esa lente de contacto generaba un aplanamiento de la córnea. Entonces Jessen lo que pensó, bueno, pues si eso no lo encontramos sin desearlo, vamos a adaptar una lente de contacto tan plana como la graduación que yo quiera quitar, de forma que vamos a generar un menisco lagrimal muy negativo, que en principio me pueda llegar a compensar ese defecto refractivo y que la lente de contacto me aplane la córnea. Además, Jessen aplanaba un poquito más, aplanaba un 0,25, un 0,50, que es lo que hoy en día conocemos como factor de Jessen. Pero ¿qué ocurría con estas lentillas? Estas lentillas, vamos a imaginar una lentilla de keratometría de radio de curvatura 800, adaptada sobre una córnea con keratometría de 730, pues era una lentilla muy plana. ¿Qué ocurría con estas lentillas? Pues que no eran estables, se descentraban, generaban astigmatismos no deseados, tinciones apicales, erosiones, pero bueno, era una forma inicial de empezar el tratamiento. Este factor de Jessen, que veis remarcado aquí en la diapositiva, es un factor, es un concepto que aún hoy en día se siguen utilizando en las lentes de contacto modernas. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una miopía de 2 dioptrías y tenemos un paciente con una keratometría media de 7,60 milímetros. Sabemos, como en el mundo de la lente de contacto gas permeable, que ese menisco lagrimal que vamos a generar por cada 0,05 milímetros de diferencia entre la curvatura de la córnea y la curvatura de la lente de contacto va a equivaler a 0,25 dioptrías. Por tanto, ese 7,60 milímetros le vamos a quitar 2 dioptrías y tenemos que aplanar 7,60 más 0,40, que son las 2 dioptrías pasadas a milímetros, más el 0,10, que es ese factor que Jessen aplanaba de más. Con lo cual era una lentilla de 8,10 milímetros. Entonces imaginemos que esa lentilla de 8,10 sobre una córnea de 7,60 evidentemente iba a quedar muy plana. De ahí el paper de Orthofocus Technique de 1962, en el que explica pues estos pensamientos, esta forma de adaptar la lentilla de George Jessen. Y de esto ya hace más de 50 años, por tanto la ortoqueratología no es algo nuevo. Sí que la ortoqueratología moderna, como veremos un poquito más adelante, es bastante más reciente. Ya hace más de 50 años que se están adaptando lentes de contacto con el objetivo de generar un moldeo corneal controlado. En 1964, May y Grant pensaron de que quizás la lente de contacto de Jessen se descentraba mucho porque era muy abierta, muy plana respecto a la keratometría corneal. Entonces pensaron en una estrategia que era aplanar una lente de contacto solo un 0,10 más plana que K. Una vez que la córnea se había aplanado ligeramente, cambiaban esa lente de contacto y ponían otra un poquito más plana. De forma que eran lentes más ajustadas, no quedaban tan abiertas y por tanto mejoraba el centrado. En el tema de la ortoqueratología es primordial el centrado. Si tenemos una lente de contacto que sí que me quita la graduación del paciente, pero no me la quita donde yo deseo, vamos a tener un problema. ¿Y qué ocurría con estas lentes? Pues que funcionaban mucho mejor, pero se podía tardar hasta un año en reducir una sola dioptría de miopía y hasta 6 meses más con esa lente retenedora que debíamos dejar al final para mantener el efecto conseguido.
Posteriormente, en el año 1989, Brodiga adaptó la primera lente tricurva de geometría inversa. ¿Y esto de geometría inversa qué es? Bueno, sabemos que una córnea normal es una elipse con la zona central más curvada que se va aplanando hacia la periferia. De forma que cuando adaptamos una lente de contacto gas permeable normal, una lente multicurva, estas curvas se nos van aplanando del centro hacia la periferia. Bien, pues una lente de geometría inversa, como vemos en este gráfico, a ver si soy capaz de marcarlo, es una lente de contacto, a ver, aquí. Es una lente de contacto que tiene un radio de zona óptica, que es el que nos va a generar ese moldeo corneal, más plano que la keratometría. Si esta lente de contacto siguiese siendo abierta, se nos separaría de la córnea, como vemos en el dibujito este, pero en un momento dado tiene una curva, que es esta de aquí que estoy marcando, que devuelve la lente de contacto hacia la córnea. Por eso se denomina geometría inversa, porque en un momento dado esta zona de la lente se nos está cerrando. Y esto es lo que me va a generar este reservorio lagrimal,